Este, gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Este, bueno, pues quedamos que hoy íbamos a ver un poquito de estas cuestiones más prácticas, ¿no? Sobre cómo trabajar em, esta cuestión relacional con los alumnos y alumnas, sobre todo cuando estamos en este contexto donde hay una gran diversidad de formas de ver el mundo, de sentirse frente al mundo, de pensar y demás, ¿no? Y que pues lo que esto conlleva pues a la vez es pues la parte de conciliar las diferencias y fortalecer aquellos puntos de encuentro, de unión, en lo cual nos permiten generar estas afiliaciones que son necesarias y que ya lo vimos, no solamente es un elemento que nos ayuda en la cuestión pedagógica, sino que como personas nos ayuda también a encontrar sentido en lo que hacemos, a nutrirnos de nuestra labor, tanto como docentes como estudiantes. Es decir, que haya también una experiencia significativa, ¿no? Como personas en esta parte. Creo que muchos y muchas, parte de lo que nos fortalece como docentes, pues es esa unión, esa conexión con el alumnado, y las experiencias positivas que de ahí se derivan. Y evidentemente, pues también algunas de estas experiencias positivas tendrán que venir pues de la transformación, de transformar experiencias que no empezaron tal vez de la mejor manera, pero que pueden llevarse a un buen término, ¿no? Bueno, aun cuando sí vamos a ver hoy una cuestión de elementos prácticos, de estrategias prácticas, sí quisiera que pasar por una parte un poquito ahí de teoría, ¿no? Me quedé pensando un poco en las de la sesión anterior, como también la parte de reflexionar cuál es como nuestra labor en estos espacios de educación. Y bueno, retomar un poquito, que creo que es algo que la gran mayoría vamos a utilizar y que nos han hablado en algunos otros espacios, que tiene que ver con la cuestión del liderazgo. Este, Creo que en la semana estuvo también como eh, muy presente el tema en las redes sociales, en las noticias, eh, a partir, bueno, de esta noticia que vimos de un chico atacando lamentablemente de manera física a la docente, a una docente que, bueno, se graba en video y después lo presenta, ¿no? Y viene otra vez a la mente un poco esta cuestión de cómo nos vinculamos con el alumnado, cómo nos relacionamos con el alumnado, además en contextos donde, bueno, incluso aprovechando el día de hoy, ¿no? El tema de la salud mental, pues trastoca también esta parte, ¿no? Evidentemente, el día de hoy, que es un día de reflexión acerca de la salud mental, el 10 de octubre, pues no deja de estar como presente también esta cuestión en los aulas, ¿no? Para las y los docentes y para el alumnado, lo que implica estar en un contexto de pospandemia, en un contexto eh, pues donde sí tenemos ciertos elementos ya, el uso de las redes, el internet y demás, que han promovido pues actitudes un poquito autocentradas, ¿no? Actitudes que no están tan pendientes de la otra persona, que no están eh, ocupándose de mirar y de estar en contacto con el otro, ¿no? Es una tendencia que ya varios sociólogos y sociólogas nos han señalado, está aumentando un poquito el individualismo, está disminuyendo la empatía, la parte de ver al otro y demás. Entonces, en ese contexto, y probablemente en muchas otras cosas que podríamos mencionar, estamos trabajando, ¿no? ¿Y qué nos toca de repente? Pues esta parte de liderar procesos. Ujú. Esta parte de liderar procesos educativos en este caso, em, y que esto implica pues desarrollar ciertas herramientas. Entonces, si bien vamos a ver una cuestión práctica hoy, quería reflexionar con ustedes un poquito respecto a esta cuestión de liderazgo. Voy a retomar una perspectiva que, si bien no es la perspectiva más eh, afín a lo que hacemos, hay otras perspectivas, la perspectiva comunitaria es una de ellas, ¿no? Esta parte de
un enfoque más social y demás. Me parece que es un enfoque que ayuda mucho, pero bueno, por temas del tiempo, decidí retomar esta perspectiva que les voy a presentar ahora, que si bien viene de ambientes de trabajo, viene de ambientes laborales, nos pone a reflexionar sobre dos elementos que son centrales cuando estamos funcionando como líderes en espacios donde hay que cumplir con una meta, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla. Entonces, esta reflexión en torno al liderazgo nos pone estas dos dimensiones, ¿no? Una dimensión que está orientada hacia la relación y otra hacia la tarea, ¿sí? Entonces, insisto, ahí déjenme, creo que hay un micrófono abierto que, ahí está, ya, bueno, gracias. Entonces nos pone sobre la mesa la parte de reflexionar hacia dónde nos estamos orientando y qué tanto esto lo aplicamos como al momento de manejar las cosas dentro del aula. Insisto, viene de la parte organizacional, entonces lo que ustedes van a ver aquí es un poquito palabras que vienen desde allá, pero que se pueden traslapar hacia la parte docente, ¿no? Y nos dicen acá, nos hablan que cuando estamos muy ocupados como en otras cosas y descuidamos tanto la tarea como la relación dentro del aula, es decir, la cuestión de social, ¿no? Del ambiente, del clima, eh, entonces vamos a desarrollar probablemente un estilo marginal. Marginal, tal cual la palabra lo dice, estamos al margen un poco de las tareas, ¿no? Hay estudiantes que manifiestan esto de sus docentes, ¿eh? Y no está, ¿sí? No está, no se involucra, ni en la parte de la tarea, ni en la parte relacional. Viene, se presenta a veces, o incluso eso, manda a otras personas, tal vez manda a personas que le apoyan, pero no perciben la presencia del docente, ¿no? Entonces, este estilo marginal a veces tiene que ver con no prestar atención a los objetivos, obviamente, educativos, no interesarse en qué pasa con las y los estudiantes y hace un mínimo esfuerzo por tener ciertos resultados, ¿no? Digamos, las calificaciones, las tareas, hace lo indispensable, lo mínimo posible, ¿no? Y en este caso nos dicen, pues el conflicto es inevitable. ¿Por qué? Porque en este caso el docente pues se percibe como algo externo al grupo, ¿no? Como algo aparte, no como parte de. Y lo que va a generar esto, obviamente, pues además de falta de filiación, pues un poco involucramiento pedagógico. Es decir, no se ve como una persona a la que hay que preguntarle, a la que hay que buscarla para informarse de ciertas cosas, pues no se ve como un referente en un sentido académico tampoco, ¿no? Y evidentemente también hay una percepción de la persona como una persona despreocupada, indolente, ¿no? Que no le interesa como lo que está pasando ahí. A lo mejor efectivamente este sería como el modelo más extremo, digamos, en ese sentido, justo descuida la tarea y descuida la relación. A nivel de percepción de las y los estudiantes, insisto, sí perciben a ciertos docentes desde ese lugar, ¿no? Y evidentemente, pues que esto se traslada a cuestiones, como dice aquí, conflictivas en términos de los procesos educativos, ¿no? Bueno, tenemos el que se ocupa mucho de la tarea, pero que la parte de la relación le cuesta trabajo, ¿sí? Que sería esto que llaman el estilo autocrático. Se enfoca mucho en el aprendizaje, en las tareas, en hacer eficiente el proceso. Son personas que tienen un poquito la tendencia a ser más estructurados, ¿sí? Tratan de que las cosas se hagan como de una manera muy perfecta, muy controladita, ¿no? Entonces, como se enfocan demasiado en la parte de la tarea, descuidan la parte de las relaciones. Entonces, la percepción, aunque no sea la intención de la persona, insisto, que es un tema de percepción, de las personas que trabajan con este estilo autocrático, generan en los demás la idea de, pues, que no toman en cuenta las necesidades de los demás, se tiene que hacer, se tiene que elaborar, háganle como quieran,
lo que encuadraría aquí serían como ciertos comentarios de estudiantes que dicen como de, híjole, le comentamos que teníamos este problema, un examen tal, y no le importó, nos dio muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? Que les parece de repente como un poquito exageradas las expectativas en torno a los trabajos o los tiempos de entrega, ¿sí? Y entonces la sensación que produce es esto que nos dicen acá, o sea, una especie como de amo, ajá, una persona que manda, que gobierna, que dicta las cosas y que los demás se sienten como, chimps, tengo que hacer esto, a ver cómo le hago, no soy tomado en cuenta, me siento un poco así como, bueno, a mí me parece que un poco fuerte la palabra, yo no la usaría, pero acá lo ponen como esclavo, ¿no? O sea, una persona que le dicen, hazlo y tú ves cómo lo haces y no me importan las condiciones y demás en que lo hagas, lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, hay estudiantes que sí lo van a manifestar así, a veces en que sí, ahí está un poquito la variable en que, pues ellos a veces no tienen metodologías para organizarse, para hacer ciertos trabajos, porque tienen deficiencias que van arrastrando en términos de escribir, leer, búsqueda de información, estructurar, etcétera, ¿no? Y que de repente sí, pues las exigencias les pueden parecer demasiado altas, ajá, y que a lo mejor no tiene que ver pues con que sean para un nivel como el profesional, el universitario, que sean demasiado altas, pero insisto, la percepción que tienen es de esta manera, ¿no? Entonces, este estilo autocrático casi siempre lo que va a generar es como cierta tensión que va a salir por la parte de lo emocional. Si bien a esta persona no se le puede como poner en duda que está enfocado en lograr la tarea y que la parte educativa probablemente esté cubierta, pues la parte relacional va a terminar por sacar, pues sí, reclamos, quejas, a veces incluso también agresiones, ¿no? Y evidentemente no las estoy justificando, evidentemente no estoy diciendo que esto sea lo que tendría que pasar, pero pasa, ¿no? Pasa que hay una tensión en términos de lo emocional y que la mayoría de las veces igual y termina el semestre y no llega a gran cosa, pero puede suceder que termine por generar una explosión pues emocional de parte de las y los estudiantes, porque sí se percibe como algo inflexible, ¿no? Está demasiado enfocado en lograr los objetivos de aprendizaje, que la parte de la relación en el aula se descuida, ¿no? Vámonos a esta otra parte, que sería la persona que se enfoca mucho en la relación y la parte de la tarea se descuida, ¿no? A mí en algún momento me tocó una persona que dirigía así al personal, incluida yo, tenía la jefatura de donde yo estaba, y de repente, pues sí, en cierto momento era agradable, la risa, la plática, no se preocupen, mañana lo hacemos, luego me lo entregan, me lo pasa, ¿no? Sí, era un ambiente muy cordial, muy amistoso, nos la pasábamos muy bien, era una persona que nos resultaba muy agradable, pero al final del periodo en el que teníamos que entregar cosas, pues las cosas recaían sobre nosotros, ¿no? Esta persona pues seguía un poco como tranquila y relajada porque finalmente quien tenía que sacar el trabajo en el menor tiempo posible y ya sobre la línea y ¿no? Tras haber recibido durante un buen periodo la idea de no pasa nada, luego lo hacen, luego no, ya vámonos temprano, ya voy a cerrar, vámonos todos. O sea, pues sí, hasta cierto punto actitud negligente, ¿no? En el cual pues no se preveía como que esta persona tenía que coordinarnos también en términos de tiempos, de tareas, de ayudarnos a decidir como cuáles eran las tareas prioritarias, pues ayudarnos, sí, al cumplimiento de la tarea. Ay, perdón, me está fallando la cámara. A ver si ahorita empieza a funcionar. Pero se le escucha Este, muy bien, maestra. sí, ok, perfecto, gracias. Entonces, pues sí, evidentemente se le olvidaba que ella era una parte importante del cumplimiento de la tarea, ¿no? Y que le tocaba
pues de alguna manera sí, organizar, jerarquizar, delegar, hacer todo una cuestión de organización para que las cosas salieran bien, ¿no? Entonces se enfocaba demasiado en esta parte de relación. Y entonces, pues sí, si bien se le recuerda como una muy buena persona, en términos del trabajo nos dejó pues un poquito como con las dificultades de organizarnos, de aprender a gestionar. Había muchas lagunas en términos administrativos, entregas, etcétera. Este, Tal vez para nosotros aún no había una percepción negativa, pero probablemente para las personas de arriba, en el sentido jerárquico de la organización, pues esta persona era percibida como una persona que no cumplía, ¿no? Y de paso, también el equipo era percibido como un equipo que no eh, cumplía con las expectativas que quería la organización, ¿no? Entonces, al final, pues evidentemente esto también generó para nosotros, pues salir de la organización, ¿no? No estoy hablando, pues, de que todo se recargue en la responsabilidad de ella. Evidentemente, también nosotros tuvimos la responsabilidad, ¿no? De quedarnos en esa parte muy relacional y descuidar la otra, ¿no? Pero evidentemente, pues sí, también había una parte que como líder, en el caso de ella, pues le correspondía esta parte, ¿sí? Eh, Incluso, pues sí, varias ocasiones sí hubo 2 o 3 personas que hacían el intento por tomar la batuta, pero la respuesta era como de, bueno, pero la jefa soy yo, ¿no? Entonces, yo soy quien decide cómo se hacen las cosas y si yo digo, vámonos, nos vamos, ¿no? Entonces sí había como esta parte en la cual el liderazgo, evidentemente, en las cuestiones formales, pues tiene responsabilidades y compromisos y tiene, pues sí, la libertad de tomar ciertas decisiones, ¿no? Y de gestionar las cosas de cierta manera. Entonces, esta parte paternalista creo que cuando solemos como parte tener una relación con el grupo más horizontal, una relación como más, de iguales, de escuchar cotorreo, de incluso como de acompañamiento, ¿no? O sea, como de estar más presentes para escuchar sus necesidades, cómo se sienten, cómo están, nos puede jalar hacia acá, aunque no sea nuestra intención, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de algo relacional, de algo dialéctico, ¿no? Algo que tiene 2 cabos. Entonces, en ese sentido, pues nos puede jalar también la propia dinámica del grupo hacia esto. Los grupos que a veces son como simpáticos, alegres, que nos caen bien, pues de repente nos encontramos ya en ciertas actitudes paternalistas, ¿no? Luego me lo da, luego me lo entregan, así déjalo, ya así lo ponemos, no sé. O sea, hay una cuestión que sí baja la exigencia en este sentido académica. Ajá. Y se van a descuidar entonces los objetivos de educación, ¿sí? Entonces, si a mí me lo preguntan, yo de repente sí me siento un poco en esta, ¿no? Sobre todo en la pandemia y después, ¿no? Que uno trata de ser como comprensivo, ¿no? Y, entiendo que tuviste esta dificultad, tal, pero sí te puede jalar, ¿no? O sea, sí puedes terminar de repente como ya en cosas que hacen que se alargue el semestre o te quedas atrasada con varias cosas o a veces pasa, ¿no? La bien sabida situación de que les das la mano y se agarran el pie y entonces tú ya no te sientes cómoda con el grupo, ¿no? Porque sientes que están pasándose un poquito, ¿no? O sea, que tú les das como ciertos beneficios y ciertas facilidades para que puedan hacer las cosas y de repente ya sientes que esto traspasó una línea, ¿no? Entonces, si bien al principio puede ser mucho jijiji, jajaja, muchas risas y mucha parte padre, pues sí puede terminar por pasar una factura importante, ¿no? Entonces hay que tener ahí también en mente cuando uno cae en esta otra parte. Em, tenemos, tenemos la parte, perdón, de la parte mediadora, es que se me movió esto,
La parte mediadora, la persona, casi siempre eso es lo que queremos hacer cuando entramos recién a dar clases, ¿no? Entramos a dar clases y queremos hacer todo, y todo lo queremos hacer bien. Queremos hacer procesos didácticos padrísimos, inventamos cosas, nos desvelamos haciendo presentaciones y recursos y cosas. Y también queremos ser bien buena onda con el grupo, ¿no? También queremos estar presentes, escucharles, darles el tiempo y tal. Pero a ver, les pregunto yo un poco, ¿qué pasa con el estilo mediador? La persona que trata de hacer las dos cosas bien. ¿Qué le pasa a esta persona? A esta persona que intenta hacer la docencia en este estilo. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? ¿Qué me dicen? Ser un desgaste emocional y un desgaste laboral, ¿no? Podría. Claro, exactamente. Hay un súper desgaste, tanto en la parte emocional, hablábamos del desgaste profesional por empatía, ¿no? Como en la parte de la carga laboral, la parte de quemarse, decimos, ¿no? En el trabajo, este burnout que nos puede dar por el exceso de trabajo. Ajá. Entonces sí, o sea, esta parte es muy bien intencionada, el estilo mediador quiere hacer todo bien, está tratando de jalar al grupo para que se lleven bien, para que haya un buen ambiente y un clima y que aprendan y todo, pero tarde o temprano termina por haber un desgaste. Entonces el costo a nivel personal de un estilo mediador es algo que tenemos que valorar, ¿sí? Creo que la gran mayoría sí iniciamos y luego nos damos cuenta que nos costó mucho, ¿no? Digo, ya llega un momento en el que yo veo a mis compañeros docentes al fin de semestre y ya estamos muchos cansados, ¿no? Y más si tenemos temas personales que resolver a nivel de familia, otros trabajos y demás, híjole, pues ya estamos como naranja ahí exprimida, ya no nos sale una gota más de jugo, ya nos sentimos como que nos han quitado, ¿no? Lo que era de vital en nosotros. Bueno, entonces si bien pareciera ser como la ideal, pues evidentemente en la realidad, ¿no? Ya es otra cosa. Entonces, este modelo nos dice, pues trata de moverte hacia un estilo participativo. ¿Qué implica el estilo participativo? Pues creo que algo que además en la parte de la educación superior nos permite aplicarlo bastante bien. Ya estamos con personas que tienen un poquito más de habilidades y si no las tienen, las pueden asumir, o sea, ya tienen un carácter más de adultos, de adultas, si bien son personas jóvenes, ya tienen, eh, ya tenemos más bien un discurso para construir desde la responsabilidad, desde el compromiso. Ajá, entonces ya podemos hablar de modelos participativos. ¿Qué implica esto? Pues desde que comienza el proceso de educación, tratar de hacer un trabajo en equipo que implique delegar cosas, ¿no? Eh, Creo que hay muchas que ya lo hacemos, ¿no? Que le delegues que pongan el cañón, que organicen tal cosa, que incluso exposiciones y demás. Pero también puede haber cosas en términos, por ejemplo, de hasta administrativos, ¿no? Ayúdame con esta parte, por favor apóyame con esto, y que tiene que ver con que el propio grupo se haga responsable del proceso educativo. A ver, yo aquí les apoyo con la parte académica, la parte de contenidos. Esa es mi experiencia, digamos que esa es mi capacidad, ¿no? Yo conozco el tema, he trabajado en esto, les voy a apoyar con la parte, sí, del conocimiento, ¿no? Pero puede haber otras cosas en las cuales ellos nos puedan apoyar, incluso en diseñar procesos educativos. Maestra, nos gustaría organizar una visita a tal lugar, nos gustaría organizar una serie de contenidos respecto a tal tema, un proyecto de investigación, un trabajo en comunidad, ¿no? O sea, diversidad de cosas en las cuales
ellos pueden hacer las gestiones, la organización, y nosotros tomar un rol de supervisar y liderar en la parte más académica incluso, ¿no? En la parte teórica y práctica de la disciplina, pero las partes, digamos, más operativas pueden estar a cargo de ellos, les ayuda a desarrollar estrategias, les ayuda incluso a tener conflictos que resolver, ¿no? Oye, es que tal persona no está cumpliendo con tal cosa. Ah, muy bien. Y tú en carácter de responsable de organizar tal cosa, ¿cómo vas a platicarlo con con esa persona que no está cumpliendo con los términos, ¿no? ¿Qué se te ocurre? ¿No? No, pues de tal manera, ya le dije, le mandé un correo, le dije que lo iba a comentar con usted. Digo, bueno, pues sí, a ver, evidentemente lo puedes comentar conmigo, pero también me gustaría que lo trataran de resolver entre ustedes, ¿no? Platicarlo, hablarlo, o sea, sí tratar de apoyar, supervisar, estar presentes, dar pistas, dar caminos, conducir, pero finalmente sí es algo de lo que se van a hacer responsables ellos, devolverles esa responsabilidad. Resuelven, ¿no? Organizan. ¿Qué me propone? Yo a veces sí le digo al grupo cuando tienen dificultades, etcétera, para ciertas cosas, ¿qué me proponen? Platíquenlo entre ustedes, ahí en el chat o donde sea, y me dicen a mí, ¿no? ¿Qué onda? Ya yo veo si me conviene, tal. Devolver al grupo, devolver a esas personas la responsabilidad de también gestionar los procesos, tanto en las tareas como en la relación. Háganse cargo de los objetivos de aprendizaje, pero también háganse cargo de llevarse bien entre ustedes. O sea, ya somos adultos, ¿no? Necesitan más herramientas. Bueno, ¿dónde las puedes encontrar? ¿Qué puedes leer? ¿Qué puedes revisar? ¿Con quién puedes hablar? Ya es que esto ya escaló, maestra, nos estamos llevando súper mal. Bueno, a ver, investiguen, ¿no? Hay procesos donde se puede resolver esto, con quiénes, o ya me está afectando a mí. Bueno, a ver, ¿dónde puedes recibir una asesoría, un acompañamiento, incluso un apoyo terapéutico, una intervención en crisis? ¿Sí? A ver, yo te apoyo en que pensemos qué hacer, pero finalmente las respuestas a esto las tendrás tú, o tú organizarás. O sea, sí, la parte ya de ir poniendo en sus manos las cosas y ser nosotros quienes apoyamos desde una supervisión, este, dando, insisto, las pistas, los contenidos, pero sí devolviendo responsabilidades a quienes competen. Sobre todo las responsabilidades que tienen que ver con con sus propias cosas, ¿no? Si tienes un malestar aquí, bueno, a ver, ¿cómo vas a trabajar ese malestar? Si algo no te parece apropiado, ¿con quién es la persona con la que lo tienes que hablar? ¿Sí? ¿Quiénes serían los otros implicados, las otras personas responsables? Sí, estoy enterada, yo les apoyo, igual y si ya decidieron algo, me lo comunican y yo les apoyo a implementar lo que ustedes ya acordaron para resolver, pero sí tratarnos de quitarnos un poquito del protagonismo, ¿sí? Este, y, eh, y esto, pues no, de esto de ninguna manera raya en la negligencia, porque estamos enterados, estamos haciéndoles ver que les toca, que les corresponde, estamos, sí, poniendo ahí el ojo, pero las acciones, las decisiones, los procedimientos, todo esto, incluso la valoración de cómo van las cosas, les corresponde a un nivel profesional. De hecho, estas tendencias profesionalizantes de la educación, pues tienen también que ver con esto, ¿no? Eh, a veces en que llegamos a maestría y de repente sí vamos con el profesor, es que tal persona, y uno dice, bueno, a ver, nivel ya maestría no tienes a veces la posibilidad de ya hablarlo como un adulto con la otra persona, resolverlo con la otra persona, y no, la verdad es que a veces no, porque desde otros niveles, y bueno, el nuestro es resultado de los niveles media superior y hacia abajo, no estamos estimulando la parte de responsabilizar a las personas de estos procesos que les corresponden, tanto lo que está orientado hacia la tarea como en la parte relacional, ¿no? Como en la parte del clima de trabajo. Entonces, bueno, obviamente hay mucho más que decir de este modelo participativo. Esto viene desde lo laboral, pero también está muy ligado a la parte del liderazgo comunitario y otros tipos de liderazgo. Eh, Usan otros lenguajes, otra forma de gestionar las cosas, pero también parte de principios participativos, ¿no?
A mí me parece, de hecho, que este liderazgo sí es necesario aplicarlo ya en los niveles superiores, ¿no? No podemos caer ya en cuestiones paternalistas o autoritarias o tal, porque no, entre adultos, porque todo, en teoría las personas que estamos ahí somos adultas, entre personas adultas ya esta parte como de querer decidir o querer cuidar a los demás, etcétera, no resulta lo más apropiado, ¿no? Ni para gestionar lo que está ocurriendo hoy en día, ni para desarrollar en un futuro eh, algunas habilidades, ¿no? Bueno, hasta acá, no sé si quieran compartir alguna duda, alguna este, reflexión respecto a esta parte. Adelante, María Luisa. No sé si sea ahorita el momento, si va a haber después otros contenidos, pero fíjate que hubiera sido muy bueno que esto nos los hubieran pasado al inicio del semestre. Yo tuve el semestre pasado un grupo muy difícil, por decirlo, porque em, no, la verdad es que el apoyo que me dieron en prácticas fue muy útil porque no supe cómo trabajar con una persona, sobre todo que estaba ahí en el grupo y que metía mucho ruido, por decirlo así, ¿no? Pero sí era una persona muy agresiva. No lo digo, conmigo afortunadamente no hubo motivo de esa agresividad, pero sí con sus compañeros. Entonces, primero me llamó mucho la atención, Carolina, que nos hablaras de este incidente, porque pues no, yo no supe nada de eso. Y segundo, pues porque a veces sí nos sentimos, parto yo de que trabajamos con adultos ya, ¿no? Pero pues hay, tenemos como también la parte de tratar de que los muchachos sepan que estamos en un grupo de aprendizaje, no en un grupo de amigos. Y me parece que una parte que atemperó un poco la situación fue pues que nos enfocamos en la tarea. O sea, les dije, ¿saben qué? Vamos a trabajar como grupo operativo, vamos a trabajar sobre tareas, sobre objetivos, y eso atemperó un poco la situación. No obstante, las cosas no cambiaron mucho y afortunadamente, y lo lamento por la persona que ahora la maestra o maestro que tenga ahora esta compañera, pero pues yo supongo que decidió cambiarse de grupo porque pues vio que las cosas iban a seguir así, ¿no? Entonces, enfocados a la tarea. Pero sí me vi rebasada. La verdad es que sí me sentí rebasada y gracias al apoyo de la maestra Imelda como coordinadora de la práctica, pues es que tratamos de controlar un poco las cosas. Eso era lo que quería comentar. A mí me gustaría que no sé si después lo vayas a retomar, pero sí me gustaría comentar, que nos dijeras tú qué hacer. Si tienes algunas herramientas a la mano que nos pudieras ofrecer para poder trabajar este tema. Sí, gracias. Gracias, María Luisa. Híjole, pues sí, a veces esta cuestión sí nos rebasa y se vale. Por eso somos un equipo, ¿no? O sea, por eso se hacen contextos educativos donde hay apoyo en diferentes espacios, diferentes momentos. En algún momento, que yo estuve pensando en dejar la universidad por sentirme también rebasada, ¿no? Eh, por algunas razones. Como que de repente acudí a ciertas personas que me ayudaron y me apoyaron muchísimo, que de hecho hoy en día las recuerdo con mucho gusto, que digamos que fueron sí como un apoyo, fueron un sostén en un momento en el que yo no me sentía como con todas las herramientas. Este, y creo que eso también es parte un poco ahora de una mirada más amplia
si bien ahorita aquí les sugiero pensar el grupo escolar de alumnos como el grupo del que les hablo que lideramos, también nosotros somos parte de un grupo más amplio que somos los docentes, y donde pues esta parte de ayudarnos a generar una buena relación o ayudarnos a cumplir con las tareas, apoyarnos, esto que le llaman como incluso el liderazgo emergente, personas que por sus capacidades, por sus conocimientos, salen de manera emergente y nos apoyan a quienes requerimos como de esto, ¿no? Y creo que en ese sentido, eso mismo de ser participativos, de apoyar a los otros, nos ayuda a tener un mejor desempeño como grupo, como eh, ese conjunto de seres que estamos ahí trabajando y esforzándonos por hacer algo respecto a la educación de nuestro país, ¿no? Y pues un poco lo que tú nos dices, María Elisa, lo que hizo Imelda por ti, la parte de apoyarte, finalmente en el liderazgo de un grupo no se puede estar solo tampoco, ¿no? Y de hecho, bueno, sí, una de las cosas que es importante reflexionar y bueno, si me dan oportunidad de estar con ustedes en algún otro momento, hablar sobre dinámicas de grupo, cómo estimular que sea el propio grupo el que nos apoye, el que nos ayude a poner límites en estas situaciones donde una o varias personas están tratando de alguna manera sabotear el proceso, porque sí pasa, o sea, sí los seres humanos también somos eso, ¿no? Hay alumnos y alumnas que lo que quieren es un poquito como empezar a molestar, ¿no? Y a impedir que se hagan las actividades y otras cosas. También somos eso, el ser humano también es eso. Y tiene que ver con entender un poquito la dinámica del grupo, ¿no? Muchas gracias, María Elisa. Ahorita voy a comentar otras herramientas, simplemente quería ver si había comentarios en esto, como el que dice aquí Amparo, que se siente identificada con varios puntos del estilo paternalista. Pues digo que yo también, Amparo, yo así como que siento que es a veces con el que me identifico más, y creo que un poco el ponerlo de esta manera, ¿no? Como con estas dimensiones, nos ayuda a ir entendiendo que es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de equilibrio, de ir manejando las cosas. Va a haber sesiones, va a haber clases en las que neta vamos a tener que descuidar la tarea, ¿sí? Va a haber sesiones en las que uno va a decir, ¿saben qué, chicos? Vamos a enfocarnos a resolver esto. ¿Qué onda, no? ¿Cómo nos estamos tratando? Podemos hacerlo de manera directa o de manera indirecta. A ver, el primo de un amigo, ¿no? El primo de un amigo pasó, ¿qué tal? No sé qué, y lo traemos al grupo, ¿sí? Y lo hablamos. Incluso en eso, como dice Amparo, híjole, chicos, siento que los límites aquí se están difuminando un poco, vamos a hablar de esto, yo soy su maestra, a mí me toca, ¿no? Como ni modo, jalarles un poquito la rienda para que hagan las cosas, para que, ¿no? Hay veces en que vamos a tener que enfocarnos en la parte relacional y va a haber clases en las que les vamos a decir, chicos, yo entiendo que a lo mejor tienen ganas ustedes de hablar de tal cosa, estamos final de semestre, yo quiero que dejemos estos contenidos ya acabados porque viene el examen o viene tal cosa, discúlpenme si hoy voy a agarrar las riendas y vámonos a enfocarnos en la tarea un montón, ¿no? Entonces, hoy sí les pido, así como casi ley marcial y hacemos las cosas y las sacamos y vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero tiene que ver con esta comunicación, porque si ya en otra clase yo trabajé en lo relacional, en esta clase yo me puedo enfocar en la tarea y ellos lo van a sentir como un equilibrio y no como algo que está desbalanceado, ¿sí? Entonces, se trata un poco de cuidar eso, de manejarlo como un sub y baja que uno tiene que estar sopesando, ¿no? Chin, ya me pasé de aquí, ahora le meto un poquito acá. Eso, creo que además nos ayuda a adecuarlo a la realidad. En la realidad va a haber días en que nosotras, no estamos para trabajar cuestiones relacionales con el grupo, porque estamos cansados, porque estamos tristes, porque algo malo nos pasó, por lo que sea, ¿no? Y decirles, chicos, hoy sí quisiera enfocarme en los contenidos y hoy no me pidan que esté de un humor tan padre, ¿no? Tal, y se vale. Y va a haber ocasiones en que incluso la parte de las tareas no se nos puede complicar, ¿no? Chicos, con tales contenidos, siento que me atrasé, se me olvidó la presentación, no me funciona la computadora, tal, y ellos mismos pueden intervenir. No se preocupe, maestra, hacemos aquí un ejercicio diferente,
¿no? Lo trabajamos así, tal, ¿no? O sea, abrir un poco la posibilidad, insisto, de su participación también en decidir lo que se va a hacer en el aula, ¿no? Pero para mí tiene que ver con esta parte de equilibrar las cosas y no dejar que la balanza se vaya hacia otra parte, ¿no? Bueno, voy a ponerles ahorita también otra herramienta que es una de las herramientas de la psicología de tercera generación. Viene desde un enfoque que se llama terapia de aceptación y compromiso, que a mi ver profesional y personal es una de las cosas que más me parecen útiles hoy en día, porque conjuga mucho la parte de eh, lo emocional, de aquello que nos motiva, ujú, y la parte de los encuadres, de aquello que nos obliga, ¿sí? Y que cuando estamos hablando justamente de este tipo de procesos educativos, pues vamos a pasar por estas dos partes. Si queremos que las y los estudiantes sientan motivación hacia aprender, hacia realizar las cosas, e incluso sientan motivación para escucharnos a nosotros, ¿sí? Que nos vean como una persona importante en su proceso educativo. Ahora sí que como dicen por ahí, que nos valoren, ¿no? Sí, una motivación que venga desde lo que se siente, mm, desde lo interno, de lo intrínseco, pero también conjugar esta parte que conocemos como las acciones comprometidas, la parte que nos obliga a aquello que además tiene que ver con lo que hacemos, ¿sí? Bueno, les pongo los procesos de arriba, los procesos de aceptación y atención plena, para que ustedes sepan que no les estoy diciendo todo lo que es los componentes de la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Para que no crean que lo que les voy a contar a continuación es lo único de lo que nos habla, ¿no? Hay procesos que son estos, los procesos internos de fusión, aceptación, despertar al presente y el yo como contexto, que igual y los menciono un poquito, pero me voy a enfocar sobre todo en los últimos, ¿sí? Que son los que aparte nos permiten incidir en un cambio de conducta, ¿sí? Porque finalmente eso es lo que queremos, que las y los estudiantes se comporten de cierta manera, ¿sí? Que se comporten de manera más profesional, más informada y de acuerdo a cada asignatura le añadimos también otros objetivos en términos de cómo queremos que sea su perfil de egreso, ¿no? O sea, por ejemplo, para ciertas asignaturas, pues es importante que actúen de maneras no discriminatorias, más igualitarias o con procesos más apegados a lo científico, ¿no? Basados en evidencia, etcétera. O sea, cada asignatura puede añadir lo que considera importante a las cualidades, a los comportamientos que debe desarrollar un estudiante de trabajo social, ¿no? Bueno, entonces, insisto, voy a hacer una mención de los primeros y me voy a enfocar sobre todo en la parte de los últimos, que tiene que ver con el cambio de conducta, ¿no? Ay, se me movió un poquito la presentación. Dame un segundo. Tras la maestra Carolina acomoda su presentación, les invitamos a que vayan pensando sus comentarios, preguntas, reflexiones. Tenemos la oportunidad, nosotros como docentes, como maestras, maestros, llevamos mucho esta parte relacional. Y pues en el trabajo social, la formación tiene que ver mucho con la responsabilidad. Nuestras alumnas y alumnos serán profesionistas que estarán incidiendo en las realidades de las personas, los grupos, las comunidades y las regiones, lo cual pues es muy importante y muy significativo. Entonces es la invitación. Le dejo la voz, maestra Carolina. Gracias, compañero. Bueno, no, insisto, de estos que les voy a mencionar ahorita son procesos de un tipo más interno, pero que lo podemos aplicar con los estudiantes, ¿no? Y que tiene que ver con todo el tema de la salud mental que hemos estado hablando, que trastoca nuestra labor acá, ¿no? Y que aparte sí nos hace sentir a veces un poquito como eh, con las circunstancias que no nos ayudan a ejercer la docencia, ¿no?
una de las cosas que promueve la aceptación y compromiso es separar el pensamiento de la realidad. ¿Sí? Asumir que los pensamientos son eventos verbales y que no hay algo que se proyecte en la realidad. Si bien yo entiendo que hay otras corrientes que hablan, ¿no?, de que sí, que lo que tú piensas se hace realidad, que te programas mentalmente para que las cosas ocurran en la realidad y demás, la terapia de aceptación y compromiso no lo maneja de esta manera, porque de hecho cree que pensar de manera literal las cosas hace que tengamos una respuesta emocional anticipatoria, ¿sí? Nos prejuiciamos frente a las cosas. Entonces, trata de que pensemos en los pensamientos como eso, como eventos verbales y no reales. Esta parte, por ejemplo, ¿no?, tan famosa que estuvo hace un año de que por pensar que iba a temblar, entonces temblaba, ¿no? Bueno, no lo sé que esto sea así. Para este enfoque no. Puede que sí, no lo sé, no desconozco, es una cuestión metafísica que escapa totalmente a mi capacidad humana de entender el mundo, pero al menos el que está pensando que sí va a temblar ya tiene una respuesta fisiológica. El que está pensando en que algo malo va a suceder ya tiene principios de gastritis, de colitis, ya tiene sabor asentado en la boca, ya su higadito empezó a generar sustancias que no debería, o sea, ya hay una respuesta que está dañando la salud de la persona. Ya es una persona que se anticipa, que llega nerviosa al lugar, que está ansiosa, que no se concentra en tomar la clase o en trabajar, etcétera. O sea, para esa persona, ese evento verbal ya le generó una respuesta, tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual, ¿sí? A ver, chicos y chicas, no sé qué estén pensando respecto a mí como docente, pero esos pensamientos que tienen ustedes respecto a cómo soy yo como docente, pues no los han confirmado en la realidad. Son eventos verbales, son pensamientos, son prejuicios, ¿sí? Y que tenemos que aprender a tratarlos de esa manera. Yo puedo llegar con ustedes, conectarme ahorita a la sesión y decirles, mi pareja me es infiel. Y en ese momento ustedes van a decir, ¿no? Van a tener una respuesta emocional, decir, ching, ¿no? ¿Qué pasó? Probablemente lo que piensan es que lo descubrí besando a otra persona o en una situación más comprometedora, no lo sé, ajá. Pero cuando yo digo, mi pareja me es infiel, ustedes están asumiendo eso como algo en la realidad. En cambio, si yo a ustedes les digo, tengo el pensamiento de que mi pareja me es infiel, de entrada no van a tener la respuesta emocional de, "Oh", ¿no? Sino van a estar más tranquilos. Y probablemente lo que hagan es preguntarme, ¿qué te hace tener ese pensamiento, no? Y a lo mejor yo les digo, le dio like a la foto de una persona que estaba con su perrito. Y, bueno, a lo mejor le dio like al perrito, ¿no? No sé, a veces no significa, pero ya están explorando de dónde viene esa parte del pensamiento. Tomar las cosas como realidades nos perjudica. Si yo digo, ese alumno tiene algo en mi contra, lo estoy tomando como real. Si yo digo, tengo el pensamiento de que ese alumno tiene algo en mi contra, las personas que me escuchan me ayudarán a explorar si tengo razones o no para pensar de esa manera. Pero además, mi propio cuerpecito va a reaccionar diferente. Si yo entro a un salón de clases con un alumno que yo digo, ese alumno tiene algo en mi contra, y lo estoy aseverando, lo estoy diciendo, mi cuerpo lo va a tomar como realidad. Va a llegar estresado, o sea, todo lo que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Ese cerebro reptil va a empezar a hacer su chamba y va a desencadenar una serie de respuestas fisiológicas que no me convienen. Me va a poner a mí modo defensivo y si alguien me hace un comentario que no me parece, es más fácil que yo reaccione de manera agresiva porque mi cuerpo ya está puesto de esa manera, ¿sí? La difusión cognitiva nos ayuda a entender que los pensamientos a veces se anticipan a la realidad y que a veces la realidad no va a coincidir con esos pensamientos, ¿sí? Entonces, aplicado tanto para nosotros como para los estudiantes, es importante entender que
si bien allá afuera los pensamientos no tienen la fuerza para construir la realidad, aunque yo diga, quiero una maleta con $2 millones aquí que aparezca en esta mesa, no va a pasar, pero sí funcionan para generar realidad en mi cuerpo, en mis reacciones fisiológicas y en mi conducta. Por eso es importante, siempre les digo yo, ponerle correíta a ese pensamiento y usar estas palabras. Tengo el pensamiento de, y no decirlo como si ya fuera una cuestión de realidad, ¿no? La parte de la aceptación tiene que ver con cuestiones de afrontamiento, ¿sí? Las personas por lo general asumimos una realidad en nuestra mente y a partir de esa realidad en la mente actuamos. A ver, aceptar significa que de entrada la realidad no tiene que ver con cómo yo veo las cosas. Puede que sea diferente. Yo puedo anticiparme y decir, ese grupo no me quiere, ese grupo me odia. Y a lo mejor lo que pasó es que el profesor que iba antes de mí los hizo enojar y estaban enojados por otras cosas, no conmigo, ¿no? Entonces la aceptación involucra la conciencia de que la realidad va más allá de lo que yo podría estar pensando, que tengo que conocerla de manera real. Y implica el afrontamiento en el sentido de, a ver, yo no puedo cambiar la parte displacentera de la realidad, ¿sí? No puedo estar huyendo siempre de cierto tipo de estudiantes, ¿no? Porque a lo mejor son cierto tipo de estudiantes que me caen mal. Si yo aprendo a aceptar la realidad y aprendo a manejar ese tipo de comportamientos, ese tipo de situaciones, entonces voy a estar desarrollando el afrontamiento y la capacidad de hacer las cosas. Si yo huyo, si yo me voy a la evitación, si yo lo que hago es, no me pongan estudiantes de este tipo, no quiero este tipo de personas, no voy a trabajar con tal, lo que está sucediendo es que a la larga mis habilidades para manejar las cosas, mis capacidades van a estar disminuyendo. Entonces, la aceptación implica afrontar. Ahora, insisto, no significa afrontar solo, ¿sí? No significa afrontar con las herramientas que ya tengo. Puedo acudir con una persona o puedo desarrollar más herramientas, que lo que implica además la cuestión del crecimiento, lo que implica además la cuestión del aprendizaje. Puedo desarrollar más cualidades, tanto cognitivas como sociales, como emocionales, para manejar las cosas. Generar en los estudiantes el afrontamiento es necesario. Es que no puedo, maestra. A ver, lo vas a tener que hacer tarde o temprano. Mejor hazlo ahora que tienes un proceso de acompañamiento, que yo voy a estar apoyándote, observando cómo haces las cosas. Allá afuera no va a haber un proceso tan fácil de acompañamiento. Puede que haya alguien que te apoye, pero puede que lo tengas que hacer tú solo. Vamos haciéndolo. Afronta, ¿sí? Pero voy a sentir feo. Sí, vas a sentir feo, ¿no? Es que cuando voy a exponer me dan muchos nervios. Yo siempre les digo, sí, a mí también. Y tengo años trabajando y de todas maneras, siempre en ciertos contextos me pongo nerviosa antes de empezar la exposición, ¿no? O la conferencia o lo que sea. Claro, no se trata de evadir ese sentimiento displacentero, sino a pesar de ese sentimiento displacentero, hacer las cosas. Porque si no, si te vas a la parte de evitar, te deterioras. Si te vas a la parte de enfrentar, creces. ¿Sí? Y recordar que esto no tenemos por qué hacerlo solos, ni con las herramientas con las que ya contamos. ¿Sí? Podemos desarrollar más todavía, podemos crecer más. No importa la edad que tengamos, siempre vamos a tener la capacidad de aprender. Y de hecho, esa es una de las cosas que tiene que ver con la fortaleza de personalidad, el deseo constante de querer aprender y de mejorar. Es un rasgo de personalidad que es un protector frente a muchas situaciones de índole emocional, ¿no? Y la parte de estar en el momento presente, a ver, tratar de no hacer evaluaciones de atrás o hacia adelante. Puede ser, de hecho, que haya estudiantes que se hayan pasado de lanza con nosotros en alguna otra sesión o clase. Puede pasar, ¿no? A mí me ha pasado. Están molestos, estás enojados, te hacen un gesto, te hacen una cara, te hablan de una manera que no fue apropiada
yo lo que hago sí es hacerles ver que me doy cuenta, ¿no? No enojarme, por eso les digo, esto es una parte de la dinámica de grupos que es importante entender. El que se enoja pierde, ¿no? Entonces sí se trata de decir que te diste cuenta, pero sin enojarte, ¿no? De hecho, no tienes por qué estarte enojando. Tiene que ver con una cuestión de autonomía emocional y otras cosas, ¿no? Que te protegen primero a ti, ¿no? Que tiene que ver contigo, de cuidarte. Bueno, la cosa es, puede que ya haya pasado en otra clase. Date el chance de ver cómo reacciona en esta, ¿sí? Date posibilidad de ver si en esta clase continúa igual o no. Si continúa igual, vuelves a poner un límite. Si ya cambió, si ya no se parece a la conducta que tuvo en el pasado, acepta que en este presente ese chavo ya cambió. Que se dio cuenta de algo y dijo, ching, sí me pasé de lanza con la maestra. Hay chavos, de hecho, que llegan a pedirte una disculpa, ¿no? Oiga, maestra, perdón, que la vez pasada sí le hablé feo, no sé qué. Tranquilo. Qué bueno que hoy, que en este momento presente ya no lo haces, ¿no? Y ojalá que en un futuro no vuelva a suceder. Tranquilo. Vamos a tratarnos bien, ¿no? Entonces, hablar del momento presente implica muchísimas cosas más. Obviamente aquí estoy mencionando algunas, pero tiene que ver con no quedarnos atorados en la idea de que si fue así, así tendrá que ser, y no anticiparnos a cómo serán las cosas. Uy, es que seguramente ese alumno es de los que no va a hacer nada y que no sé qué. Bueno, a ver, espérate a que justamente incumpla, ya en ese momento te enojas. ¿Para qué te enojas 30 clases antes? No te ayuda a ti, no te hace bien a ti, sobre todo, ¿no? No te está cuidando a ti. Espérate que falle. Y ya cuando falle, si ocurre, si es que llegara a ocurrir, entonces ahí sí ya manejas las cosas. Ajá. Pero esta parte de poner atención al momento presente y no irnos ni atrás ni adelante, de entrada es una cuestión de salud mental. Nos ayuda a estar mejor y nos ayuda a reaccionar menos, ¿sí? Imagínense, si yo ya llego enojada, anticipada con ese estudiante que en el pasado me hizo alguna cara o me trató mal, no está dando la posibilidad de que él cambie porque a lo mejor yo ya lo estoy viendo feo, yo ya no le hablo, ya le estoy diciendo, tú ni me hables, no sé, ¿no? Estoy ya generando cosas porque estoy todavía enfocada en lo que ocurrió y no en lo que está ocurriendo en este momento presente, ¿no? Insisto, esto va mucho más allá, es una de las tendencias en términos de salud que a mí me parece más importantes de aprender a desarrollar, este, y de hecho, bueno, yo creo, ya se los había comentado, que es importante desarrollar estas estrategias, eh, primero por nosotros, por nuestra propia salud, pero también nos ayudan mucho en la práctica docente, ¿no? Porque ojalá que las y los estudiantes no sean los mismos con los que iniciamos el semestre, sino que vayan cambiando, ¿no? Y que vayan asumiendo cada vez, cada sesiones, nuevas cualidades, habilidades, conocimientos y demás, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de desarrollo de habilidades prácticas. Bueno, y esta es otra parte importantísima que se parece mucho a lo que mencionamos en términos de los pensamientos. Entender que cada uno es el contexto, que uno ve las cosas según el cristal que uno trae puesto en los lentes. Y eso es un principio importantísimo, que si yo llego un poco cansada, llego un poco enojada, que si yo llego con expectativas irrealistas incluso, ¿no? O expectativas de que todo sea padrísimo, bonito, perfecto, tal. Yo soy quien voy a construir esa visión, ese contexto, ¿sí? Eh, no es una cuestión de causa y efecto, no es como, sí, este estudiante me grita y entonces por causa y efecto yo tengo que enojarme y reaccionar. No. Si tú construyes un contexto, por ejemplo, de entendimiento, ¿no? De que estamos en una etapa post-pandemia, que los chavos la están pasando mal, igual que nosotros, que llovió, que tembló, que las chinches, no sé, ¿no? Si tú desarrollas un contexto de comprensión y de entendimiento del otro, de la otra, probablemente cuando ese estudiante te grita, tu contexto que tú construiste, tus pensamientos, tus emociones, incluso tus propias experiencias, te van a ayudar a decidir cómo quieres reaccionar, ¿sí? Y a lo mejor sí te grita, pero tú en ese momento no le gritas de regreso. Y le dices, si necesitas tomarte un ratito para relajarte o calmarte, por favor, tómalo.
Si crees que estás en una situación adecuada para tomar la clase y dejarnos tomar la clase, te puedes quedar en el salón. ¿Sí? Entonces, el contexto no es lo que hacemos para rodearnos. Es importante lo que pienso, lo que siento, incluso qué hago antes de la clase. Antes de iniciar una clase con un grupo que me está resultando difícil, ¿qué hago? ¿Me apapacho? ¿Me cuido? ¿O estoy malabareando cosas, poniéndome más tensa, respondiendo mensajes, tal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en el momento previo o al inicio de la clase? ¿Cómo me trato a mí mismo? Eso también es el contexto. Y el contexto casi siempre es lo que hace que reaccionemos y actuemos de tal manera. No es de causa y efecto, ¿no? No significa que si un estudiante me grita, yo tengo que gritar. No somos eso. Somos capaces de decidir la manera en la que reaccionamos, ¿no? Y que además esto es lo que nos permite dejarnos bien parados frente a las cosas. Porque si el estudiante grita es diferente a que si el docente grita, por el lugar de liderazgo que tenemos, ¿sí? Y evidentemente, si yo no grito, el grupo me va a dar soporte, me va a dar apoyo. E incluso le va a decir al chavo, oye, cálmate con la maestra porque ella no te está tratando así, ¿no? Cálmate. O el grupo va a intervenir. Pero eso tiene que ver con que nosotros reconozcamos que somos el propio contexto dentro del cual reaccionamos a las cosas, ¿sí? Evidentemente, esto también se puede aplicar a los estudiantes. ¿Cómo vienen? A ver, ¿qué te hizo contestarme así? ¿Fui yo? O sea, ¿realmente yo, docente, hice algo que te molestó? Dímelo. O más bien, venía de otras cosas. Estás estresado por otras situaciones y vienes y se te salió gritarme a mí, ¿no? ¿Cómo está tu propio contexto? ¿Cómo está tu yo mismo? ¿No? Y esa parte también es importante, sobre todo en estas situaciones donde venimos cargando muchas más cosas. Y no solamente el trabajo, ¿no? Sino muchas más a nivel personal, etcétera. Bueno, esta es en la parte en la que a mí me gustaría como enfocarme. Sé que ya estoy un poco sobre el tiempo, no sé, compañeros, si me sigo o, o ya tenían como otra actividad pensada. Adelante, maestra, adelante, por favor. Y bueno, voy a tratar de cerrar con esta y si quieren en otra ocasión nos podemos ver para platicar de más cosas, porque me quedó pendiente lo del acompañamiento, que en realidad eso es un poquito simple, pero sí me gustaría darle el espacio que merece. Entonces voy a cerrar con esto. Si quieren en otra ocasión nos juntamos para seguir platicando respecto a esto, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos comentarios en el chat. Voy a retomarlos antes de hacer el cierre. Y maestra, disculpa la interrupción, también la maestra Victoria tenía la mano levantada. Ok, sí, adelante, Victoria, por favor. Hola, ¿qué tal, maestro? Un gusto coincidir nuevamente contigo. La verdad es que es muy nutritivo todas estas aportaciones que tú nos das y yo quisiera también pues preguntarte en cómo hacer todo este manejo del contexto que nos acabas de comentar y entiendo que es un trabajo también interno, pero hay cosas que luego suceden con mucha frecuencia cuando se les pide a los alumnos que hagan mejoras de sus trabajos para que presenten ante comunidad, que es el ámbito en el que yo me desarrollo, ¿no? Comunidad, institución, población, y no las hacen, o sea, no las hacen, llega un punto en que uno dice, a ver, ¿por qué no las hiciste si yo te dije, no? Yo te asesoré, yo, etcétera, cuando están exponiendo y me ha sucedido que esto, pues ya después lo toman personal y se enojaron, ¿no? Yo muchas veces les he dicho, mi función aquí es académica, ¿no? No tengo nadie ni en contra ni a favor, pero este manejo, cuando comienzan a hacerse las alianzas, cuando empiezan a boicotear los procesos, ¿no? Llegan tarde, no vienen, no hacen las cosas, tienen caras, etcétera. O sea, acabas de darnos o compartirnos algunas estrategias, ¿no? Como es el generar el espacio, hablarlo, decirlo. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos generar, hacer? Mira, desde este enfoque de la tercera generación de psicología, fue donde se generó el término metacognición. Hoy en día se ha llevado hacia la parte educativa, desde mi vista un poquito distorsionado, porque la metacognición es un proceso, como bien dices tú, que parte de lo emocional. De hecho, hay que decirles, te va a generar malestar esto. Sí.
¿sí? Y decirles, a ver, y ese malestar todos lo tenemos que vivir. Cuando te regaña el jefe, cuando te corrigen en el trabajo, cuando un cliente se queja. Entonces, te voy a ayudar a que vivas este proceso de sentirte mal, evaluando tu trabajo, ¿sí? Pero incluso decirle, a ver, se trata de sentirse mal, porque uno no quiere reconocer así tan fácilmente que uno se equivocó, o que uno está haciendo, o que uno fue flojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión de la metacognición implica además reconocer cómo te estás sintiendo en ese momento y ve, incluso al final, ¿cuál fue la parte que más te enojó, que te molestó? Pues esta parte, ¿por qué? Porque la verdad sí fue por flojo. Sí fue por flojo, maestra, sí fue que no lo quise hacer, porque sí sabía que se tenía que hacer y no lo hice, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿con quién estás enojado, no? Conmigo, no, pues conmigo mismo. O sea, es una parte en la que se trata de observar y observar sin juzgar. Hermanita de esta terapia de aceptación y compromiso es la atención plena o el mindfulness, que no solamente tiene que ver con prácticas de meditación, aunque son las más famosas que se van hoy en día, tiene que ver con prácticas de pensamiento. Si a mí me lo preguntan, ha sido una de las cosas que me parecería más necesarias de aprender desde los niveles más bajos de educación, ¿no? Y que si llegáramos a profesionistas con estas herramientas, no estaríamos haciendo todo esto que nos dices tú de boicotear y tal, ¿no? Que pasa lamentablemente. Bueno, es un buen momento para hacerlo. A mí sí me parece que parte importante es aprender a pensar de cierta manera. Yo les recomendaría leerse Atención plena para principiantes, de John Kabat-Zinn, leer algún librito aquí tenía unos, bueno, por ahí los tenía, pero eh, en realidad hay muchos ya a la venta. Yo sí les diría, por favor, no busquen los que están en los estantes de autoayuda, busquen los que están en psicología. Son perfectamente comprensibles, tal, porque la parte de autoayuda a veces sí sintetizan y edulcoran un poco las cosas y pues toda traducción es una traición, ¿no? Entonces, si pueden más bien como consultar este tipo de cosas más directamente de la fuente, mejor. Yo me iría un poco por esa parte. Ahí hay varias estrategias que tienen que ver con cuestiones metacognitivas, pero que al venir de la vertiente emocional, pues nos ayuda a decir, pues sí, sí te vas a enojar. Yo también me enojaba cuando la maestra me corregía o en la chamba, o aquí me regañan porque ustedes no hacen las cosas, yo también me enojo, ¿no? Porque siento que no estoy haciendo bien mi trabajo. A ver, pues vamos a ver por qué nos enojamos y qué nos hace enojar más de todo esto, ¿no? O a veces decir eso, a ver, a lo mejor ni te vas a enojar, a lo mejor lo que escuchas, en lugar de hacerte enojar, te hace sentir como, ah, no, pues sí, puedo mejorar esto, ¿no? Pues espérate, a ver qué pasa, ¿no? O sea, tiene que ver, de hecho, todas estas prácticas, por eso se las puse todas, no quise presentarles solo esta última. Todas estas prácticas son muy redonditas, van juntas, van muy pegaditas. Se aprenden como un todo, ¿no? Pero sí, yo usaría las técnicas de metacognición, pero sí me las jalaría directamente de aquí, que fue de donde empezaron, que es psicología de tercera generación, porque si bien en pedagogía sí se han hecho y están bien, no es que estén mal, o sea, sí están chidas, a mí me parece que están buenas, las, este, las, las estrategias. A lo mejor yo soy un poquito más de agarrarlas de la fuente original, que tienen que ver con todas estas tendencias de aprender a reconocer las experiencias, ¿no? Personales. Bueno, por lo pronto se me ocurriría esa, pero probablemente ya leyendo un poco más tú encuentres ahí algunas, ¿no? Esta que les voy a hablar, esta que les voy a presentar ahorita, es una más que tiene que ver, como les decía yo, con la parte de los valores, que es un tema que además nos interesa porque queremos fomentar valores profesionales. Lo acaba de decir el profesor Hugo. Van a replicar o sea, a las comunidades lo que nosotros estamos trabajando con ellos en las universidades. O esa sería la idea, ¿no? Perdón, gracias, Victoria. Ya no te pregunté si estaba bien la respuesta para ti, porque ya estoy un poco sobre el tiempo, pero espero haber respondido tu pregunta. Entonces, si bien esta cuestión de los valores profesionales es una de las cosas que más nos interesa fomentar, es una de las que es más difícil actualmente porque hemos utilizado tanto la palabra valores que ha perdido sentido, ¿no?
O sea, ya la vemos en todos lados y se usa para todo y ya los chavos la escuchan y es como, ay, ¿no? ¿De qué me vas a chorear ahorita? Este ejercicio es un ejercicio que a mí me gusta trabajarlo con una especie de historia, de cuento, porque tiene que ver con reconocer los valores desde otro lugar, ¿no? Un poco la historia que les voy a narrar es de una mujer de 40 y tantos años, con hijas pequeñas, unas hijas pequeñitas, recién divorciada y que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 4, es decir, en fase terminal. Esta mujer llega a la consulta en psicología porque pues, se pelea con los doctores, con los otros pacientes, con la familia, está teniendo conductas que los médicos tachan de problemáticas y que les están dificultando su trabajo. Llega esta mujer a consulta y lo que se le pide es pues que diga cuál es su motivo, ¿no? Porque, ¿qué te trae aquí? Esta mujer, evidentemente molesta, pues dice, pues, ¿cómo que qué me trae aquí? O sea, ¿qué me trae aquí? Pues que me voy a morir. O sea, me acaban de dar un diagnóstico que me quedan 3 meses de vida. Todo el mundo se la pasa diciéndome que le eche ganas, que sea positiva, que trate de ver el lado bueno de las cosas, y no tienen ni idea de lo que se siente saber que te vas a morir en unos meses, ¿no? Ya, o sea, ya estoy harta de mi familia, estoy harta de los médicos, de los doctores, la verdad, ya, o sea, estoy muy enojada ya, y o sea, no me interesa a mí esto, ¿no? Manifiesta que su falta de motivación y todo esto, y bueno, ¿quién aquí le podemos juzgar, no? De lo que está experimentando, lo que está viviendo. Le pedimos entonces que en una hojita blanca haga un ejercicio con nosotros. Bueno, a ver, ayúdanos a hacer un ejercicio, ¿sale? Y le pedimos entonces que en esa hojita blanca trace una rosa de los vientos, una cosa como la de acá, ¿no? Con un norte, un sur, un este y un oeste, ¿no? Si quieren un plano cartesiano, ¿sí? Unas rayitas. Y luego que ubique su norte, es decir, aquello que le da dirección. Y que piense ahí qué es lo que más es importante para ella, lo más valioso para ella, ¿sí? No importa qué, como ella lo entienda, como ella sepa, que lo ponga ahí. Lo más valioso, lo más importante. Si ustedes quieren, pueden hacer el ejercicio ahorita, ¿no? Si así lo quisieran. Y colocar ahí en la parte del norte qué es lo que más les importa, qué es lo más valioso para ustedes. En el caso de la paciente, lo que ella coloca ahí es a sus hijas y a su familia. Y entonces lo coloca en su norte, ¿no? Lo escribe. Siguiente pregunta. ¿Hacia dónde estás avanzando? Ahí en tu norte están tus hijas y está tu familia, ¿no? Pero ¿hacia dónde estás avanzando? No de acuerdo a tus intenciones, no de acuerdo a tus deseos, sino de acuerdo a tus acciones, a tu comportamiento, a tu conducta, a lo que haces, dónde te ubicas, dónde te pones, ¿sí? La paciente coloca una marquita que va en sentido contrario, que va hacia el sur, que no solamente no la lleva a esa dirección, sino que la está desviando en sentido contrario. Y le preguntamos, oye, ¿te pusiste aquí en el sur? ¿Por qué? Dice ella, pues es que todo el tiempo estoy de malas, todo el tiempo le hablo mal a mi mamá, le hablo mal a mis hijas, las hago sentir culpables porque ahora que están con su papá y su nueva pareja y se llevan bien con ellos, me da mucho coraje, entonces las hago sentir culpables, les hablo muy feo, las regaño todo el tiempo, estoy de malas. A mi mamá ya no le contesto el teléfono, a mi familia tampoco, me he alejado de todos ellos. Y pues sí, eso es lo que estoy haciendo. Siguiente pregunta. ¿Y qué puedes hacer para cambiarlo? No en términos de tus buenas intenciones ni tus deseos, sino de qué puedes hacer, qué acciones te llevarían a avanzar hacia el norte, hacia lo que te importa.
la paciente dice, bueno, de entrada, estar bien para mis hijas, que se lleven la imagen de una madre amorosa, que las bese, que las abrace, que las entienda, enseñarle lo poco que he aprendido de la vida, porque ya no van a estar conmigo y quisiera dejarles lo poco que puedo decirles de la vida. Tal vez hasta reconciliarme con su papá, porque ahora ellas van a estar con él y voy a querer saber que van a estar bien y que él les va a hablar bien de mí. Que me recuerden contenta, que me recuerden feliz. Hablar con mi mamá, porque ahora que lo pienso, mi mamá va a perder una hija y ese es un dolor que yo no voy a experimentar. Y de repente, esta mujer encuentra su norte. Nadie le dijo qué tenía o qué no tenía que hacer, qué debía o no de hacer. Simplemente le recordamos que es lo más valioso para ella y que son sus acciones las que la hacen avanzar en esa dirección. Cuando las personas estamos atravesando momentos oscuros, complicados, difíciles, cuando nos sentimos sin herramientas, a veces recordar ese norte, que es lo más valioso para nosotros, nos hace entender que son nuestros pasos, nuestras acciones, los que nos van llevando hacia allá. Y si perdemos la dirección, recuperarla. Sin que nadie nos choree, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos amenace, sin que nadie nos corrija, sin que nadie nos imponga qué tenemos o no que hacer. Solamente que alguien nos ayude a recordar cuál es nuestro norte, qué es lo más valioso para nosotros y qué nos hace avanzar en esa dirección. ¿Cuáles son esas acciones? Casi siempre eso ayuda a que las personas establezcan comportamientos y conductas bajo circunstancias difíciles. Recordar lo más valioso y lo más importante. Y hay ocasiones en que con nuestros estudiantes y con nosotros mismos vale la pena recordar porque estamos haciendo lo que hacemos y que son nuestras acciones lo que nos va a llevar hacia allá. ¿Sí? Entonces, ese también es un pequeño ejercicio que se puede hacer con ellos, sobre todo si la están pasando mal y sus reacciones, su comportamiento es por eso y no porque sean malas personas, sino solo porque la están pasando mal y necesitan recuperar su norte. ¿Sí? Yo les deseo que si están pasando un momento no tan bonito, un momento complicado, les deseo que puedan recuperar ese norte y que los lleve a buen puerto. Les agradezco mucho que hayan compartido conmigo este espacio. Espero volver a verles pronto y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Maestra, pues muchísimas gracias. Siempre ha sido un gusto escucharte. Piensa uno en todos los procesos justo que vive con los grupos, en esta atención por tener con ellas, con ellos, pero también un momento de reflexión para nosotras mismas, mismos, ¿no? El cómo llegamos a los grupos con todas nuestras respectivas cargas emotivas, ¿no? Y tener claridad también que ellas, ellos, pues viven las propias y que en ese sentido de lo que se trata en las aulas es de aligerar procesos para que finalmente se tengan un adecuado camino de enseñanza-aprendizaje, porque desde luego también nosotras como profesoras aprendemos de nuestros grupos, ¿no? De nuestro alumnado. Entonces, pues reconocer siempre eh, todos tus saberes, maestra, colocados acá. Y hace un rato decía la maestra María Luisa de la situación personal que vivió con su grupo, pues finalmente esto responde, ¿no? Esta invitación, maestra Caro, a que estés acompañándonos, responde también a esas inquietudes que hemos escuchado justamente con algunas de ustedes, compañeras profesoras, profesores, y que no caen en oídos ahí sordos, ¿no? Sino que miramos la forma de poder acompañarnos a las necesidades que tienen los grupos. Maestro, tienes la voz. Muchas gracias, querida maestra Imelda. Le agradezco mucho, maestra Carolina Torres Urquiza,
Voy a dejar de grabar porque no puedo compartir pantalla si estoy grabando. Entonces ahora concluyó la grabación.